Senadoras y senadores de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, la de Reforma del Estado y Estudios Legislativos Primera y Segunda, iniciaron con la dictaminación de diversas iniciativas en materia político-electoral que se conoce como la reforma política. Vamos a ver cómo se fue dando esta discusión. Se logró establecer que existía un total de 56 propuestas de modificación a la Ley Fundamental de la República que inciden en el tema genérico de plantear reformas político-electorales para la integración, funcionamiento y actuación del Estado mexicano. Bueno, vamos a ver otros de los aspectos que está considerando el dictamen que está a discusión todavía en las comisiones del Senado. Entre otros aspectos, contemplan la transformación del IFE en el Instituto Nacional Electoral, esta institución que pues congregaría a todos los institutos electorales estatales, los desaparecería y concentraría las funciones para todas las elecciones del país. También plantea la reelección de diputados federales y senadores hasta por 12 años, únicamente cuando se mantenga en el partido político que los postula, y posibilita también a los congresos locales a regular la reelección de legisladores locales y de presidentes municipales. Otros aspectos de esta reforma: para que los partidos políticos cuenten con registro tendrán que reunir el 3% de la votación total en un proceso electoral federal. También el dictamen contiene la posibilidad de que el titular del Poder Ejecutivo Federal pueda integrar un gobierno de coalición. La reforma política también propone que rebasar los topes de gastos de campaña, usar recursos ilícitos o comprar publicidad engañosa son causas de nulidad de procesos electorales. También se faculta al Congreso de la Unión a crear una ley que regule los partidos políticos. Se establece también que la Procuraduría General de la República será un órgano constitucional autónomo y se otorga también autonomía a la Coneval o al Coneval, órgano de evaluación de los programas sociales. Algunos de los aspectos que tiene esta reforma que está en discusión en comisiones. Y con la ausencia de legisladores del Partido de la Revolución Democrática, senadores de las diversas comisiones unidas acordaron que los posicionamientos de los grupos parlamentarios se plantearán, pero durante la discusión ante el Pleno de la Cámara Alta, y dieron inicio, por lo tanto, al debate en lo general del dictamen. El senador Javier Corral Jurado del PAN criticó que la reforma política busque disminuir la reelección legislativa e impida que los próximos legisladores federales no puedan acceder a este método de control ciudadano para con los parlamentarios. Lamento que el dictamen pretenda introducir una brutal distorsión a esta enorme figura del fortalecimiento del poder legislativo y convertir una prerrogativa ciudadana por la que muchos hemos luchado en un privilegio de partidos. Más sobre esta reforma político-electoral que continúa en discusión en comisiones, el senador Omar Fayad afirmó que la reforma contiene avances importantes para el control democrático, como son la aprobación por el Senado de la Estrategia Nacional de Seguridad. Y al respecto de la reelección de presidentes municipales, esto es lo que dijo. Con esta gran reforma en la que vamos a participar todos, me parece que ha quedado resuelta una gran aspiración de los municipios de México, y es precisamente la posibilidad de abrir el tema de la reelección. Legisladores de Acción Nacional insistieron en que la reforma política debió haber fortalecido más la figura de la reelección consecutiva de legisladores. La verdadera reelección le quita al diputado, al senador, su dependencia del partido político y lo vincula en esa dependencia al ciudadano. La redacción que hoy se propone y que venderá que en nuestro país existe la posibilidad de reelección legislativa no hace eso. Por el contrario, nos vincula aún más al partido político. El también legislador del PAN, Héctor Larios Córdoba, manifestó su desacuerdo sobre los plazos que contempla la reforma política en materia de reelección consecutiva de legisladores.
tenemos que garantizar que esta reelección sea lo más rápido posible. No para los actuales legisladores, en mi opinión, a los que estamos en este momento, pero sí no va a andarla dentro de 10 años al 2024. El presidente de la Comisión de la Reforma del Estado, Miguel Ángel Chico, del PRI, se pronunció a favor de estas modificaciones constitucionales y destacó las causas de nulidad de procesos electorales federales que se incluyen en el dictamen. Por violaciones sistemáticas a los límites máximos de los gastos de campaña. También cuando se utilicen recursos de procedencia ilícita o el desvío de recursos públicos para apoyarlas. Y bien, durante el debate de los posicionamientos en lo general, le comento, ciudadanos a favor de la reforma política y en particular de la reelección legislativa, protestaron porque no se dio a conocer el dictamen, por lo cual fueron por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Se les pidió que guardaran orden y luego de esta interrupción, la reunión de trabajo prosiguió con sus labores. El presidente de la Comisión de Justicia, el senador Roberto Gil Suart, destacó la autonomía que la reforma constitucional otorga a la Procuraduría General de la República, lo cual también incluye cambios importantes en la impartición de justicia. Prevé entonces estas dos fiscalías, una en delitos electorales y otra fiscalía en anticorrupción, encargadas de manera especializada de perseguir estos delitos. Es una reforma integral y es una reforma importante. El senador José María Martínez del PAN informó que la reforma política establece un umbral de 3% para el registro de los partidos políticos y abre las puertas a 2 nuevos ordenamientos en la materia. Conozcamos. Una ley nacional de procesos electorales, una ley nacional de partidos políticos que debe incorporar también los nacionales y los locales, sujetos a una serie de principios mínimos que planteen no solo su vida democrática interna, sino también su participación para con la sociedad. La senadora de Nueva Alianza, Mónica Arriola, expresó su desacuerdo porque algunos preceptos de esta reforma política inciden en la vida interna de los partidos políticos, así lo argumentó. Cuando se establece que el Instituto Nacional Electoral asumirá las funciones a petición de los partidos políticos, consideran que se lleva a cabo una especie de indiscreción que precipita un control centralizador hasta a estos entes de interés público. Cuando los legisladores inscribían sus reservas en la discusión, esto en lo general, llegaron a las comisiones también el grupo parlamentario del PRD, quienes se pronunciaron en contra y por lo tanto dijeron que ellos sobre esta dictaminación lo harían solo la votación en comisiones, pero anunciaron también que no participarían claramente en la dictaminación dentro de las comisiones, pero sí dentro del Pleno. Se convirtió para el Partido de Acción Nacional en una moneda de cambio para vender su voto en favor de la reforma energética. Esa simple y sencilla razón a nosotros nos ha llevado a decidir a no participar en estas discusiones porque no queremos convalidar de ninguna manera un proceso en donde se haga una operación de trueque legislativo de unas reformas por otras. Bueno, posteriormente el senador Manuel Camacho Solís, también del PRD, reiteró que su fuerza política salió del Pacto por México y criticó que la reforma a debate no fuera generosa con los ciudadanos y además obedezca primordialmente a intereses de los partidos políticos. La reforma tiene todo tipo de candados para proteger a los partidos políticos, limitando muchas veces los derechos ciudadanos. Y eso me parece muy preocupante, que no demos el paso con contundencia. Luego de que se inscribieron más de 60 reservas al dictamen de reforma política, se sometió a votación en lo general y obtuvo una votación total de 23 votos en pro, 2 en contra y 4 abstenciones. Queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de dictamen que modifica diversos artículos de la Constitución General de la República en materia político-electoral. En la discusión de las reservas, varios senadores pidieron discutirlas en el Pleno. Los panistas Javier Corral Jurado, Héctor Larios y Raúl Gracia plantearon varias modificaciones en materia de reelección legislativa y de ediles, recursos de campaña y órganos electorales locales,
pero no fueron aceptadas sus observaciones para su discusión. Se aceptó solamente una reserva para adecuar la redacción del artículo referente a la Coneval, la cual fue expuesta por el senador del PRI, Miguel Ángel Chico, y bueno, quedó modificada. Con relación a la fracción segunda del artículo 76, se propone suprimir la referencia a la ratificación por el Senado de los integrantes del órgano de evaluación de la política social, en virtud de que la propuesta de adición del apartado C del artículo 26 se hace mención a que dichos integrantes serán nombrados por el Senado conforme al mecanismo que ahí se indica. Bueno, en las votaciones de los artículos 115, así como el segundo y tercero transitorios, se registró un empate. El senador Héctor Larios consideró que el artículo segundo transitorio técnicamente ya no existía al no alcanzar mayoría de votos en 2 de las 4 comisiones unidas, por lo que después de un amplio debate de procedimiento, los senadores de las comisiones unidas acordaron un receso para definir el trámite que seguirán para culminar el dictamen de la reforma política.